Hola a todos. Como siempre comienzo dándole gracias a Dios por permitirme hacer un nuevo video y asimismo agradezco a los suscriptores del canal El ABC del Compliance y quienes nos siguen en la página web elabcdelcompliance.com. Este nuevo capítulo de la sección de principiantes tiene como fin explicar algunos conceptos generales que todo oficial o enlace de cumplimiento tiene que conocer sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Si bien, como lo vimos en el primer capítulo de esta sección, el compliance tiene sus orígenes en los casos de corrupción, hay que entender que la finalidad de los delincuentes es poder integrar al sistema financiero los dineros obtenidos de los delitos graves y muy rentables que veremos más adelante, y el cumplimiento normativo cubre todo esto. Entonces, comenzaremos por explicar el origen del lavado de activos y cómo llega a convertirse en el tiempo en el flagelo del mundo. Comencemos por decir que la palabra lavado de activos tiene sus orígenes en la década de los 20 en Estados Unidos, cuando las mafias estadounidenses crearon una red de lavanderías para ocultar el origen del dinero de sus actividades criminales, principalmente del contrabando de bebidas alcohólicas. Pero a medida que pasó el tiempo, estas modalidades se fueron ampliando y ya no solo se legalizaba el dinero por medio de las lavanderías, sino que se fueron ideando la manera de introducir los dineros ilícitos en la economía formal por medio de cualquier actividad comercial legal. Entonces, la definición de lavado de activos es la operación mediante la cual se busca dar apariencia de legal a bienes o activos obtenidos ilegalmente, lo que implica la afectación de la economía global, porque a causa de las grandes ganancias que obtienen los delincuentes y la necesidad de lavarlas rápidamente, los bienes y servicios incrementan su valor artificialmente, afectando la inflación. Es así como en 1989 el G7 crea el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, el cual es un grupo mundial con sede en París que establece los estándares internacionales sobre las medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En los documentos elaborados por este organismo ha definido el lavado de activos como a. La conversión o transferencia de propiedad a sabiendas que se deriva de un delito criminal con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal, o ayudar a una persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar. B. La ocultación o disfraz de la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos o propiedad de bienes a sabiendas de que se derivan de una ofensa criminal. C. La adquisición, posesión o utilización de bienes sabiendo que en el momento de recibirlos tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos asociados al lavado de activos o de un acto de participación en tal delito. Es por eso que el lavado de activos se origina en delitos precedentes como el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico sexual, el tráfico ilícito de armas, el contrabando, la violación de patentes, delitos relacionados con el derecho de autor, la corrupción, el soborno, el fraude, la falsificación de moneda, entre otros, provocando una afectación grave y directa al desarrollo económico y social de los países. Con toda esta información debemos entender que esta actividad sigue una serie de pasos para lograr su objetivo y son conocidas como las etapas del lavado de activos, que son a. Colocación. En esta etapa, que vale decir es la más vulnerable, el objetivo es ingresar los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras ni de los reguladores. Las técnicas que se utilizan incluyen los depósitos de fondos fragmentados por sumas determinadas con el fin de evadir la obligación de información de los topes fijados por las instituciones bancarias y sus reguladores. Un ejemplo de ello puede ser dividir grandes sumas de efectivo en sumas más pequeñas menos visibles, las que son depositadas directamente en una cuenta paulatinamente, mediante el depósito de un cheque de reembolso de un paquete de viajes, cancelando o cambiando una póliza de seguros, adquiriendo una serie de instrumentos monetarios como cheques de caja, cheques al portador, etc. B. Estratificación u ocultamiento. La segunda etapa del proceso de lavado de activos es el ocultamiento de dineros producto de ilícitos cometidos, que implica la movilización de los fondos en todo el sistema financiero por medio de una compleja y serie de transacciones para crear confusión y complicar el rastreo documental. C. Integración.
La etapa final del proceso de lavado de dinero es lograr la integración de los dineros que ya hayan pasado exitosamente las dos primeras etapas, utilizando los fondos disponibles para realizar transacciones totalmente legítimas como la compra de carros, inmuebles, joyas, arte, valores de inversión, fideicomisos extranjeros u otros activos que legalmente se consiguen en el comercio formal. De ahí que el lavado de activos es realizado por organizaciones criminales que adoptan comportamientos similares a la de cualquier empresa legal, con la finalidad de no despertar sospechas entre los clientes o terceros que los contratan, así como tratar de evadir la inspección de los organismos de control. Ahora bien, si hablamos del terrorismo, es necesario considerar este término como complicado de definir, porque puede tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales dependiendo de cada región del mundo. No obstante, se puede describir como la actividad ilícita que quiere dañar a un país o territorio por medio del terror infundido a su población. Entonces, quienes financian el terrorismo transfieren fondos que pueden tener origen legal o no, de manera tal que llegan a su destino final para cumplir fines terroristas planeados como la compra de explosivos, armas, sustancias biológicas, etc., que serán utilizados en actos que pueden causar zozobra y destrucción. Tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo, por lo general, tienen características funcionales de operaciones similares, especialmente en lo relacionado con el encubrimiento. Pero lo que sí es cierto es que el sistema financiero tiene fallas considerables frente a la detección del financiamiento del terrorismo, ya que es un poco dispendioso darse cuenta de las actividades, pues casi siempre son situaciones normales y cotidianas. Además, que los controles son poco rigurosos, ineficaces y corruptos, ya que depende de las personas que manejan los sistemas de prevención para tener la capacidad de análisis de las conductas que llevan a cometer estos delitos de terrorismo. Por todo lo anterior, se presenta una preocupación de parte de los gobiernos a nivel mundial sobre la amenaza del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es por esa razón que el Gafi en 1990 emite las famosas 40 recomendaciones y posteriormente 9 recomendaciones especiales, que finalmente en 2016 y 2018 se unifican, las cuales se constituyen en el marco base de lucha contra la legitimación de activos de origen ilícito y han sido creadas para su aplicación a nivel mundial. Asimismo, el Gafi irá creando capítulos de acuerdo a la región que quiere abarcar, como por ejemplo el Gafi Sur, Grupo de Acción Financiera Internacional de América del Sur, cuya firma del Memorando de Entendimiento Constitutivo del grupo fue en Cartagena de Indias en diciembre de 2000, por representantes de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente firmaron dicho compromiso Costa Rica y Panamá, obteniendo la calidad de miembros, y más adelante entraron los países del Caribe, por lo que en diciembre de 2014 se hace una enmienda al Memorando de Entendimiento y Gafi Sud se convierte finalmente en lo que conocemos como Gafilat, adhiriéndose a las recomendaciones del Gafi como estándar internacional. Podemos afirmar entonces que el Gafilat promociona a. La tipificación del delito de lavado de activos, cuyo delito subyacente no solo es el narcotráfico, sino también otros delitos graves. B. La creación de un sistema de prevención de estos delitos que, adicionalmente, tiene obligaciones para el sistema financiero de conocimiento del cliente y el reporte de operaciones sospechosas. C. La introducción de medidas legales que permitan una persecución más efectiva del delito en las etapas de instrucción e imputación penal. Y D. El fortalecimiento de los canales de cooperación entre los países para la investigación y la represión de estos crímenes. En conclusión, podemos decir entonces que nuestra economía, sociedad y seguridad puede verse afectada por el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y las consecuencias se ven reflejadas en el aumento de la delincuencia y de la corrupción del mundo. Además, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo debilita las instituciones financieras porque provoca la pérdida de negocios rentables, crea problemas de liquidez debido al retiro de fondos y acaba con la facilidad de los bancos de tener corresponsales, pues estos cierran las cuentas y así se va bloqueando el sistema financiero internacional, muchas veces cerrando bancos y bajando el valor de sus acciones. No debemos olvidar tampoco que las utilidades provenientes del lavado de activos pueden ser usadas para controlar la industria, inclusive sectores de la economía mundial.
Por lo pronto, nuestra tarea como compliance es dar cumplimiento a las normativas emitidas por los reguladores y servir de línea de defensa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, capacitándonos en todos estos temas importantes y manejando las técnicas de prevención que los organismos internacionales nos dictan para hacer un trabajo eficiente. Termino por hoy, esperando que los conceptos hoy estudiados vayan afianzándose en la mente de los nuevos oficiales y enlaces de cumplimiento que quieren seguir esta hermosa profesión. Los espero en otro capítulo del ABC del Compliance y que Dios los bendiga.